Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí en sus hogares, eh, esperando que ustedes puedan recibir un mensaje de parte de Dios a través de su palabra. Creo que todos necesitamos ese alimento espiritual para poder crecer en el Señor, para poder entendimiento. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y se llama el poder de la conciencia, el poder de la conciencia. Voy a leer un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso 7, dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a dejar ahí un momento. Hablemos un poco de la obra de la ley del antiguo pacto, la ley mosaica, la ley de Moisés, que está en Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí está enumerados muchos mandamientos, muchas ordenanzas de parte de Dios para corregir al hombre, ¿ya? Para corregir al hombre. Por eso Dios dictó esas leyes, especialmente los 10 mandamientos. Ustedes se recordarán que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte, y ustedes saben lo que pasó. Al principio pues había mucha idolatría y en ese lugar, y Moisés tuvo que romper las tablas de la ley, pero luego Dios les volvió a dar las mismas leyes, y entonces quedó en el antiguo pacto, quedó establecida la ley de Dios, y tomando como base esos 10 mandamientos. Pero sumado a eso puso muchas ordenanzas el Señor, y puntualizó esas cosas que destruyen el alma del hombre, ¿ya? Entonces Dios prohibió muchas cosas conforme a la ley para que el hombre no se corrompiera. Por ejemplo, prohibió la idolatría. Había mucho paganismo, mucha idolatría, y por eso dijo: no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no los vas a adorar, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de Egipto. Solo ante mí te vas a postrar y a mí me vas a adorar, y no habrá otro Dios. Entonces ahí estaba combatiendo un tipo de corrupción que se llama idolatría, aquella actitud que tiene el ser humano de crear dioses. El hombre crea sus propios dioses, ya sea ídolos de madera, de oro, de plata, de lo que sea, y se postra ante ellos y los adora y les sirve, ¿ya? Y la Biblia dice que en esos ídolos moran los demonios. Entonces hay una atracción tremenda, porque son demonios que tienen un carisma, un atractivo muy fuerte que a la gente les gusta. Claro, en esa época hay otro tipo de ídolos también. Por ejemplo, en los deportes, acaba de pasar el campeonato mundial de fútbol, y ahí salieron muchos ídolos, y así les dicen ídolos. Y la gente los adora, piensa en ellos, lee mucho de ellos, los conoce, los quieren ver jugar, y hacen cualquier cosa, y miren, hay un fanatismo enorme, y un montón de idolatría que hay. Pero el mandamiento viene para hacer conciencia. La conciencia es muy importante. En el Antiguo Testamento la forma de hacer conciencia era a través de la ley. Como Pablo dice, bueno, en la ley está escrito: no codiciarás. Y yo no conocí ese mandamiento.
Y cuando llegó ese mandamiento y me hizo conciencia, me di cuenta que yo soy un perverso codicioso, que codicio de todo. Pero antes de que llegara ese mandamiento, yo no conocía el poder destructivo de la codicia. Yo pensé que era algo normal, porque todos lo tenemos. Pero cuando Dios me dice a través de la ley que eso es malo, que eso es pecado, que por eso me puedo condenar, porque en la palabra de Dios dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la finca de tu prójimo, nada de tu prójimo, no codiciarás, ¿ya? Entonces, y yo era un codicioso, dice Pablo aquí, pero cuando llegó la ley, el poder de la palabra hizo en mí conciencia y evidenció que soy un gran codicioso. Entonces el conocimiento de la ley nos da una sabiduría, un entendimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El que determina qué es bueno y qué es malo, es el único que puede hacerlo, es Dios, y lo estableció en su palabra. Él hace diferencia entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el pecador. Él es el que hace la diferencia, Él es el que juzga, Él es el juez, y lo hace a través de sus leyes, ¿ya? Entonces la gente que practica el pecado es gente transgresora de todas las leyes de Dios. Si Dios dice, no adulterarás, está diciendo eso es malo, eso te va a destruir, eso te va a llevar a la condenación, así que no adulterarás. Pero hoy en día se dan cuenta que mucha gente vive en adulterio. Muchos hombres tienen 2, 3 mujeres, y hay mujeres que también viven en adulterio. El adulterio es uno de los pecados más fuertes que hay ahora en el mundo, y la fornicación. Y la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces hay una práctica de pecado. También habla de que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que cuando hay una fiesta, lo primero que buscan es el licor, y las empresas multimillonarias que hay en Guatemala y en el mundo son las que fabrican los licores. Igual es con las drogas también. Miren, la industria más multimillonaria que hay en el mundo es el trasiego de drogas, el tráfico de drogas, y muchos jóvenes y grandes adultos se enviciaron, pero eso es pecado, ¿ya? Entonces el poder de la palabra de Dios genera conciencia. Mi labor como siervo de Dios es denunciar el pecado, señalarlo. Yo no vengo a condenar a nadie, vengo para que se salven, así dijo el Señor, y yo también. Yo no voy a ir a condenar a la gente, yo solamente les voy a dar la palabra y les voy a enseñar en la medida que pueda y en la medida que Dios me dé esa sabiduría, a decirles, esto no le agrada a Dios y esto sí le agrada. Y cuando la gente cree, se le va a crear conciencia y va a poder hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿ya? De niño yo me recuerdo que era reprendido por mi madre y por mi padre. Ellos me reprendían cuando yo hacía algo malo. Entonces yo fui diferenciando entre lo que es bueno y lo que es malo. A mi papá y mi mamá no les gustaban que yo mintiera. Y cuando me agarraban en una mentira, pues obviamente en aquel tiempo los papás eran muy estrictos. O mi mamá me pegaba con una paleta o mi papá con un cincho, pero me corregía. Y entonces yo ya sabía que decir mentiras era malo, ¿ya? Así fui aprendiendo de niño, fui aprendiendo a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Obviamente que el lente más claro para ver el bien y el mal es la palabra de Dios, para poder hacer la diferencia. Pablo dice, bueno, yo no codiciaría, yo no tendría conciencia de que la codicia es pecado si en la ley no dijera no codiciarás. Entonces me di cuenta que soy un gran codicioso. Y la codicia me está condenando, me está matando. O sea, ese mandamiento que es bueno, a mí me está produciendo la muerte porque soy un pecador, porque soy un codicioso, porque soy un adúltero, porque soy un borracho, un drogadicto, lo que sea, un fornicario. Ese mandamiento
que dice no fornicarás, no adulterarás, no matarás, me está matando a mí como hombre pecador y como hombre carnal, porque me está poniendo en el juicio, en evidencia, en el juicio de Dios. Entonces, aquello que es para vida, a mí me produce la muerte porque yo estoy cargado de pecado. Entonces, ahí hay un problema. Pero luego, voy a seguir leyendo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es interesante lo que dice Pablo aquí. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué es lo que pasa? El problema es de que cuando uno empieza a tener conciencia de pecado, entonces, como nuestra carne está vendida al pecado, Satanás no quiere que nosotros tengamos esa conciencia. Entonces Satanás empieza a producir mucha codicia, más, se potencializa, o sea, se le da más poder a ese pecado y como que hay obsesión por seguirlo practicando. O sea, el mandamiento fue una luz y evidenció todo lo malo que hay en mi corazón. Entonces como que se genera una situación así como que mi carne me pide más que haga lo malo. Entonces el mandamiento, la palabra de Dios, fue una luz para mí y a la vez mi carne reaccionó pidiéndome más pecado. Se potencializó el pecado por la palabra. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hay una sentencia de muerte porque dice, alma que pecare, esa morirá. Entonces, conforme va llegando el conocimiento, como que algo de mí va a morir. Y hay una lucha interna entre los deseos de la carne y los deseos del alma. Entonces hay un conflicto interno en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahí se juntó en mi ser el mandamiento que es luz y el pecado que es muerte. Entonces ahí hay una guerra interna, todos la sufrimos. Entonces ahí el siguiente paso es qué vamos a hacer en relación a eso si ya tenemos conciencia, ¿ya? Cuando la conciencia empieza a despertar, empieza a agarrar poder y entonces la lucha se vuelve más intensa en nuestro interior, ¿ya? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ok, ese mandamiento me va a matar. Pero ¿qué parte de mí va a matar? Va a matar mis deseos carnales, mis deseos de adulterar, mis deseos de beber, mis deseos de drogarme, mis deseos de ser idólatra, los va a matar. O sea, hay algo de mí que está muriendo, porque el mandamiento lo está matando. Si yo escucho la palabra de Dios, una palabra verdadera, una palabra con el poder del Espíritu Santo, eso va a producir en mi interior una reacción. Entonces yo tengo que definir el futuro de mi vida. Si sigo en condenación o busco el camino de la salvación, pero ese mandamiento me está matando. Yo quiero ser avaro, yo quiero ser millonario, yo quiero ser mujeriego, yo quiero ser drogadicto, yo quiero ser borracho, yo quiero ser idólatra, pero ese mandamiento me está haciendo pedazos. Por eso hay gente que cuando se le predica la palabra se enoja. ¿Por qué? Porque hay espíritus malos ahí de pecado que reaccionan y ahí le hablan al oído a la persona y dicen, no escuches eso, rechazalo. Pero media vez se siembra la palabra de Dios en el corazón del hombre, ahí empieza a haber un conflicto interno, ¿me entiende? Empieza a ver, si Dios tiene propósitos para con usted oye una palabra de Dios y empieza a tener conflictos internos. Usted está practicando algún pecado. Acuérdense que en cada ser humano hay una parte oscura. Incluso en la gente religiosa, la gente cristiana evangélica que va a las iglesias, hacen pastores, en todos, hay una parte oscura, hay una bipolaridad en muchos seres humanos, hay una parte que se desconoce, porque una es la apariencia y otra es
la doble vida que hay, ¿ya? Entonces, aún a la gente cristiana, cuando se les da una palabra poderosísima, empieza a ver, a veces se enojan, se molestan, o a veces como que lo que le pasó a David. David había pecado, se metió con la mujer de su prójimo. Esa mujer era bellísima, salía a bañarse al patio de su casa, que era vecino del palacio, y el hombre la codició, la deseó y la mandó a traer porque el marido andaba en la guerra. Entonces vino y adulteró con ella y la embarazó. Imagínense el rey David lo que estaba haciendo. Y cuando se enteró que estaba embarazada, pues ya te metió en un gran problema. Porque ¿de dónde? Si el marido andaba en la guerra y no había dormido con ella, entonces mandó a llamar al marido, Urías Eteo, y le pidió razón de cómo estaban en batalla, y aquel como buen soldado, y él era eteo, ni siquiera era puro hebreo, sino que era eteo, era un convertido, ¿me entiendes? Pero era muy leal, pues, muy leal a Israel. Entonces le dijo, mira, anda a dormir con tu mujer en esta noche. Y no quería, porque él tenía respeto. Él dijo, mira, Señor, yo estoy en la guerra y no puedo ir a deleitarme con mi mujer mientras mis hermanos están peleando. Entonces no, y hasta lo embriagó un poco, pero el hombre no, y al final de cuentas lo mandó a una misión suicida y lo mataron. Entonces todo lo tenía planeado y él creía que todo estaba bien escondido, pero de repente aparece un profeta de Dios y le habla, le da una parábola, y esa parábola, esa palabra poderosa de Dios le hace conciencia al rey. Cuando el hombre tuvo conciencia, le quedaban dos caminos: o mandar a matar al profeta o caer postrado delante de Dios pidiéndole perdón. Bendito sea Dios que hizo lo segundo, se arrepintió y cayó de rodillas y se puso en ayuno, y ustedes saben la historia. Esa palabra le hizo conciencia, tenía oculto el pecado, y dijo, escribió un salmo: mientras callé, se secaron mis huesos y todo mi verdor se convirtió en sequedales de verano. O sea, el hombre estaba muerto internamente por el poder del pecado. Pero cuando Dios mandó la palabra a través de un profeta y él la creyó, fue como una luz, y su conciencia revivió y se dio cuenta que era un gran pecador, era el rey, escribía muchos salmos, aparentemente era muy espiritual, pero tenía pecados ocultos. ¿Ya? Hay mucha gente en las iglesias que así vive. A veces escondemos cosas y las tapamos muy bien y creemos que no, que nadie se da cuenta, pero hay uno que ve todas las cosas. Decía David en otro salmo en relación a esto: ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder de ti? Si me meto abajo de la tierra, ahí me encontrás. Si me meto en un lugar oscuro, lo mismo te dan las tinieblas que la luz. Si me voy del otro del mar, ahí estás tú. ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia? Nadie se puede esconder de Dios. ¿Ya? Nadie. O sea, Él lo conoce a usted con la apariencia que da normalmente y le conoce su lado oscuro también. Entonces el Señor a través de la palabra quiere llegar a ese lado oscuro de su corazón. Acuérdense que ahí en el corazón se albergan todos los males, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las avaricias, las hechicerías, todo está en el corazón. Y el corazón es engañoso y perverso, dice, más que cualquier cosa. Y entre más religioso es uno, se puede volver así de corazón perverso usted. Y se puede apantallar como que va a la iglesia, como que lee mucho la Biblia, como que ora, pero llevar una doble vida. Entonces ahí está la conciencia. ¿Ya? Entonces, bueno, entra la palabra de Dios y mi carne se molesta. Los espíritus malos que hay dentro de mí van a reaccionar y como que quieren detenerme para que yo no conozca la verdad, que no vaya a la iglesia, que no oiga la palabra de Dios, que nadie me predique, y se mete una ira, una molestia contra la palabra de Dios. Pero si Dios tiene propósitos con usted, pues Dios va a seguir trabajando, aunque usted sea rebelde, aunque usted diga no quiero nada con Dios, pero Dios a través de su espíritu va a seguir trabajando. Luego dice: y ahí aquel mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Miren, el pecado es un espíritu poderoso, usted. Es una obsesión por hacer lo malo.
Un día hablándole a un amigo, le digo yo, vos, ¿y por qué sos tan mujeriego? Porque el hombre tiene una obsesión por las mujeres, tiene dinero, tiene posibilidad, y él mira una mujer y ya trata de ver cómo se la lleva a la cama, y así vive. Vos le digo yo, ¿por qué sos así? Pues mira, es que es como que si, no sé, es una obsesión que tengo. Yo miro una mujer y rápido miro a ver cómo le hablo y a ver cómo me la llevo. Entonces tengo eso. Entonces le hablo yo de la palabra de Dios y se queda quieto. Solo me dice, vos orá por mí. Estoy orando por vos. Y un día de estos, Dios te va a visitar poderosamente y vas a tener que caer rendido. Pero el hombre está muerto espiritualmente. El pecado lo engaña. El pecado habla. Son espíritus malos que le hablan al hombre y que le meten sed, una sequía, una obsesión de ir a pecar. Un drogadicto. Yo he tratado con muchos drogadictos. Y me dicen, es que hermano, yo no puedo dejar eso. A veces siento que ya lo dejé y de repente como que viene un espíritu y me obliga y me lleva para que siga consumiendo marihuana, cocaína o cualquier otra droga. Igual los borrachos, los adictos al licor son iguales, no pueden. Entonces tiene que haber una palabra poderosísima que llegue a su corazón y que le diga, mira, ese es camino de muerte. Eso, el pecado te está engañando, te hace creer que cuando te drogas, cuando te emborrachas, pues te sentís muy bien, que te sentís muy fuerte, muy valiente y te transforma tu mente, te está engañando, pero te está llevando a la muerte. El pecado te engaña y te está llevando a la muerte eterna. Luego dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, en conclusión dice, yo soy el malo, la ley es santa, es justa y buena. ¿Por qué para las cosas malas nos prestamos, nos regalamos, invertimos, gastamos lo que sea, prestamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inteligencia para hacer lo malo? Y tan fácil que es. ¿Por qué cuesta tanto decir no? No al pecado. ¿Por qué esa obsesión de arrastrarse por esos linderos pecaminosos? ¿Por qué? Nuestra carne es muy débil. Y sin la palabra de Dios, híjole, no vamos a tener conciencia. Y si no hay conciencia, no va a haber una actitud de arrepentimiento. Entonces, sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí hay un juego de palabras que es interesante. Bueno, yo soy pecador, habituado al pecado, yo me voy a chupar con mis amigos, me gasto el dinero, me voy con otras mujeres, despilfarro, me pongo violento, hasta puedo matar a alguien. O sea, soy un hombre malo en sí, llevo la maldad, la violencia. Y el diablo me arrastra, poniéndome las tentaciones, y soy débil ante las tentaciones. Pero de repente llega un predicador, un siervo de Dios, un hijo de Dios que ha orado por ti. Puede ser tu madre, puede ser tu padre, tu hermana, qué sé yo, y te va a hablar al alma, no a la mente, sino que al alma, y te va a decir que andas por un camino incorrecto y eso te va a llevar a la muerte. Y tu carne rechaza eso, y hasta lo pueden maltratar, y algunos hasta golpean a otros que le hablan la verdad. Pero al cabo del tiempo, como que la conciencia se te va aclarando y sentís que estás siendo engañado por el pecado. Tenés una enfermedad de muerte, te vas a morir espiritualmente y vas a la muerte eterna, a la condenación. Entonces como que empieza el Espíritu Santo a trabajar ahí dentro y empieza a hacer una evaluación. Eso se llama el poder de la conciencia. Tu conciencia está despertando y tu conciencia te habla y te dice, deja de estar haciendo esto. Y tu conciencia puede ser tu mujer, pueden ser tus hijos. ¿Ya? Yo me recuerdo de un niño que el papá llegaba borracho, le iba a pegar a la mujer,
Y un día se paró, se le plantó el hijo más pequeño y se le plantó al papá. El papá era muy... Papá, le dijo, ¿qué le está pasando a usted? Le dijo. Mire todo el daño que está haciendo, el daño que le hace a mi mamá, a mis hermanas, a nosotros y a todo el mundo. Y qué vergüenza, le dijo, tener un padre así. Se la tiró. Y vino el papá y sacó el cincho. ¿Y qué decís, patojo, hijo de tantas? Pero algo lo detuvo, porque al niño se le plantó. Entonces, como que se le fue la violencia que tenía, y agachó la cabeza y agarró al niño y lo abrazó. Mi hijo, tenés razón, le dijo. Mire, vamos a la iglesia, le dijo el niño. Sí, le dijo, te prometo que el domingo vamos a ir a la iglesia. Y efectivamente fue y se convirtió para la gloria de Dios. La conciencia pueden ser tus propios hijos, tu esposa, tu madre, qué sé yo, que te están hablando. Es el Espíritu Santo que está hablando para decirte que el camino por donde estás está malo, que estás haciendo cosas malas. Yo me recuerdo cuando Dios me acababa de llamar, ya estaba Dios llamando, ya tenía conciencia, ya casi estaba decidido a buscar a Dios. Yo estaba trabajando en el Petén, un lugar muy bonito donde estaba, y ya había una discoteca cerca. Yo me acosté y cuando empieza la musicona ahí en la discoteca, y yo estaba ahí, no me podía dormir. ¿Qué me voy a bañar y voy a ir a la discoteca? Y cuando iba camino a la discoteca, se aparece un amigo mío, venía ebrio, y se paró enfrente de mí y me dijo, ¿y a dónde vas? Me dijo, pero así un poco molesto. A la discoteca, le dijo. ¿Y qué vas a hacer de ahí? Me dijo, si vos no sos de ahí, vos sos de Dios, me dijo, así que regresate. Dios mío, dije yo, y la conciencia, y es que yo iba porque una muchacha me había invitado, y como que todo estaba preparado y eso me atraía mucho. Y dije yo, Dios mío, ¿qué hago? Mi conciencia, estaba bolo, como que Dios lo tomó así bolo y me habló y mi conciencia despertó. Vos, gracias, le dije, me fui a la cama y acá el musicón, el diablo como que ponía más alegre la fiesta. Eso me puse la chamarra en la cara y trataba, así me quedé dormido y al otro día le di gloria a Dios que pude vencer la primera tentación que tuve y después fui a una iglesia y a los pocos días me bauticé, bendito sea Dios. Pero miren, es una guerra. El diablo no crean que va a dejar ir a un pecador así de fácil. Si un pecador es un prisionero de Satanás, es un prisionero con privilegios, ¿me entienden? Ustedes saben que en las prisiones, antes no sé cómo está ahora, pero yo visitaba mucho las prisiones, iba a predicar y había una élite muy poderosa en las prisiones que tenían televisión, que tenían camas king size, que tenían sauna, que tenían, miren, vivían en una suite mejor que la de un hotel y ahí les metían mujeres y ahí fornicaban, les metían licor, droga, vivían, pero estaban presos. Entonces, el diablo le da muchos privilegios a muchos presos espirituales. ¿Querés buscar a Dios? No, hombre, vení, te voy a dar dinero, fácil. Vas a buscar a Dios. No, mira, estas mujeres están interesadas en vos. Entonces el diablo pone su oferta para no soltar a sus presos, pero el poder de Dios es más grande. El poder de la oración de tus familiares, de tus amigos, de los pastores, es tremendo en las iglesias. Hay gente que está orando por ti, hasta que tu conciencia despierte y algún día el Señor rompa tus cadenas y el pecado ya no te vuelve a engañar y ya no vayas rumbo a la muerte. Te estás muriendo poco a poco, ¿ya? El pecado es un veneno que te mata no de una vez, sino poco a poco. Es como la cocaína, el licor, todo eso te mata poco a poco y te deja vivir años, pero se deteriora tu cerebro, tus células, todo tu organismo, tu forma de pensar, te trastorna, te hace pedazos. Hay alimentos que son venenos que lentamente te van matando, como las gaseosas, cierto tipo de alimentos, la comida chatarra, te va matando poco a poco y la factura viene. Hasta que ya tenés una diabetes severa, hasta que ya tenés una gran hipertensión, hasta que ya te estás muriendo, te das cuenta que te vas a morir. Pero es la factura que te está pasando la vida porque te diste una vida depravada, ¿ya? Entonces, el pecado te va a engañar, pero la palabra de Dios nunca te va a engañar. Luego dice, sigamos leyendo, verso 9. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte
por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entre más se llega a la palabra de Dios, como que se potencializa más el pecado, se evidencia que sos culpable, que estás haciendo muchas cosas malas. Entre más luz hay, entre más llega la palabra. ¿Saben por qué el diablo le tapa la boca a muchos predicadores? Para que no prediquen contra el pecado. Porque no quiere el diablo que se liberen. Hay iglesias llenas de gente, pero los pastores no les predican del pecado, no, les predican de dinero, de riqueza, les predican de cualquier otra cosa, menos contra el pecado, ¿me entienden? Ya, entonces ahí no hay problema para el diablo. Pero si vas a una iglesia o es un predicador que está ungido por el Espíritu Santo, entonces automáticamente tu conciencia despierta y tienes que tomar una decisión. O seguís en la muerte, o tomás la vida de Cristo y sos transformado. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, estoy vendido al pecado, soy esclavo. Uno debe reconocerse que es un esclavo del pecado y reconocer de que solo alguien lo puede liberar. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad de la palabra de Dios nos hace conciencia y entonces eso no es bueno, eso no es aquello. Hasta te puede sacar de una religión pagana, perversa, te puede sacar solo por la conciencia. Lee tu palabra, conseguí una Biblia, anda a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y vas a ver cómo tu conciencia empieza a despertar, se purifica tu conciencia, entonces vas a tener un discernimiento muy grande entre el bien y el mal. Vas a poder escoger, ya tu conciencia ya te va a avisar, ese camino no es correcto, agarro por este. Esta obra no es buena, hago esta. Pero mientras no tengas conciencia, el diablo te arrastra por aquí y por allá como un títere, ¿ya? Luego dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces hay una lucha interna. Yo quiero hacer algo bueno, pero no puedo. ¿Ya? No puedo y paro haciendo algo malo. Entonces, ¿qué pasa? No tengo la autoridad sobre mi carne, sobre mi mente, sobre mi espíritu para alejarme de lo malo. Yo me recuerdo cuando era adolescente, era joven, teníamos un grupo de muchachos que éramos perdidos. Pero un día me propuse, yo dije, no voy a salir con aquellos. Y le dije a mi mamá, a mis hermanas, si me vienen a buscar, digan que no estoy. Y me metí al cuarto y me acosté. Pero teníamos un silbidito cuando venía el grupito de amigos, esos viernes en la noche, sábados en la noche, empezaban a silbar, aquella silbadera. Decían, no voy, no salgo. Y tiraban piedras a la puerta y salió una mi hermana, ¿qué quieren? ¿Está Miguel? No, no está. Ah, va. Y al rato regresaron. Y otra vez. Y no aguanté. No quería hacer eso. Yo sabía que íbamos a hacer algo malo y me vestí y salí, muchacho, ahorita voy y me fui. Fue terrible, esa noche fue terrible. Entonces vive uno con ese corazón dividido. Uno quiere hacer lo bueno, pero no puede. Entonces no hay autoridad sobre nuestro espíritu. Se necesita un poder sobrenatural que esté en nosotros para decirle no al pecado. Miren, yo me recuerdo antes, me caía en tentaciones así de mujeres. En el trabajo, empezaba el diablo ahí a ver dónde. Y miren, habían oportunidades donde, la decía yo, Dios mío, ayúdame, porque aquí yo humanamente no voy a poder decir que no. Gracias a Dios, Dios siempre me ayudó y hasta aquí me sigue ayudando. Pero miren, hay tentaciones pero Dios dice que no nos deja tentar más de lo que podemos soportar. ¿Ya? Entonces, esas tentaciones son peligrosas, pero si hay un poder glorioso, que es el poder del Espíritu Santo, podemos decir no. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado.
uno puede tener suficientes recursos espirituales en la palabra para decirle no al pecado, ¿ya? Pero hay algo muy débil dentro de mí, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Luego dice, y si yo quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si hay algo que yo no quiero hacer y lo hago, estoy diciendo, tiene razón Dios, soy un débil, estoy vendido al pecado, le doy la razón a Dios, ya tengo algo de conciencia. Luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok, aquí descubrimos algo. Entonces no soy yo, sino que el espíritu del pecado es el que me está moviendo. Yo no quiero hacerlo, pero hay una fuerza terrible que me mueve, me pone las mejores tentaciones y entonces yo no puedo resistir. Ya no soy yo, dice, porque yo sí quiero hacer el bien, pero no puedo. Entonces vengo a descubrir que no soy yo realmente, que solamente soy un títere del diablo a través del pecado. El diablo me manipula porque soy débil, estoy indefenso, no tengo las defensas espirituales necesarias ni el poder de ataque para contrarrestar eso. Entonces no soy yo, y eso es algo glorioso, sino que hay algo detrás de mí que me está empujando, que me está manipulando. Miren toda esa propaganda que ven en la televisión, mujeres semidesnudas, futbolistas, artistas, mira de todo, cambios de sexo, todo eso, es una información manipuladora. ¿Qué tal si de repente, un día me encontré un amigo, éramos amigos de la secundaria y nos mirábamos, y el hombre era bien parecido, y era mujeriego, y un día me lo encuentro, ¿y qué tal vos? Le digo, y de repente resultó hablándome raro, pero yo pensé que estaba bromeando, pura mujercita. Y yo cuando le digo, ¿vos qué onda? Le digo, ¿qué pasó? Yo no era cristiano todavía. Ay, no, vos me dices que ya encontré el sentido de mi vida, fíjate. Yo no nací para ser hombre, me dice. Yo realmente soy mujer. Miren, por poco le pego esa vez, me entró, fue hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años, pero ¿qué tal si usted odia cierto tipo de actitudes, cierto tipo de conductas y de repente usted está siendo manipulado por un espíritu y lo está arrastrando a algo muy pecaminoso? Hay gente que nunca se imaginó hasta dónde iba a llegar en los límites del pecado cuando era niño, cuando era joven, pero el poder del pecado lo arrastró, pero ya no era él, sino que él estaba desposeído totalmente de un poder sobrenatural para vencer el pecado y cayó. Sigamos leyendo. Luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en mi carne, entiéndalo, en mi carne no mora el bien. Yo no voy a confiar en mi carne. Yo sé que mi carne está vendida al pecado, que mi carne es débil, que mi carne me pide saciar mis pasiones, ¿ya? Entonces, por la ley yo conozco que tengo esa debilidad. No estoy preparado para enfrentar el pecado y soy esclavo de él. Entonces, sigamos leyendo porque está interesante. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miren qué tremendo. No hago el bien que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, si algún culpable es el pecado, me está manipulando, es un espíritu poderosísimo, fuerte, que domina mi mente, mis sentidos, mi conciencia y me lleva al pecado y arrastra mi alma a la condenación. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es una gran declaración. Cuando yo descubro cómo funciona esto, me doy cuenta que el malo realmente soy yo, está en mí el mal. Y está en mí el mal porque hay un poder que me gobierna que se llama pecado, es una enfermedad de muerte. Ya, el mal está en mí. No le eche la culpa a nadie, es usted el que lleva el mal, ¿ya? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Siempre allá adentro, aunque un hombre y una mujer sean muy pecadores, allá adentro
Hay una nostalgia por Dios, por querer acercarse a Dios, un deseo de buscar a Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que se mueven dos poderes en nuestro interior. El deseo de querer buscar a Dios de agradable y no puedo, y el deseo de hacer el pecado, que ese es más poderoso y me domina y eso me condena. Y luego dice, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire qué tremenda declaración. Miserable de mí, o sea, pobre de mí, qué desgraciado soy. Qué débil soy, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de ese cuerpo de muerte, de esta mentalidad corrupta? ¿Quién me puede librar de eso? Miren qué tremendo. Hay una declaración tremenda aquí, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Cuando usted dice así, está clamándole a Dios, diciendo, Dios mío, ayúdame, ya no aguanto con esta mi carne, el pecado ya me tiene harto, ya no. Miren, los hombres después de chupar, después de drogarse, al otro día amanecen con una goma horrible, a la que se arrepienten, y saber ni qué cosas hicieron, o después de adulterar una mujer, un hombre, la conciencia no los deja, es una vida desgraciada. Pero cuando dice miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí dice Pablo, bueno, gracias a Dios que apareció Jesucristo para destruir las obras del diablo en mi vida, en mi carne. Gracias por su Santo Espíritu, porque cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cuando me bautizo y el Espíritu Santo llena mi vida, entonces viene un poder más grande que el poder del pecado, de la carne y del diablo, que van a rechazar cualquier tentación que se ponga delante de mí. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Gracias a Dios que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, que Él llevó todas nuestras maldades en la cruz. Él pagó el precio de nuestra maldad. Él fue vituperado, humillado y fue condenado a muerte de la manera más cruel y derramó su última gota de sangre para que fuésemos perdonados y liberados de ese poder del pecado y para que conociéramos, o sea, para que tengamos conciencia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, cuando Cristo llega a nuestra vida, la conciencia empieza a obrar, pero el peor enemigo que usted tiene es usted mismo, su carne. No se confíe en su carne. Las obras de la carne son malas, la ira, las idolatrías, las hechicerías, las fornicaciones, las malas palabras, las borracheras son obras de la carne, ¿ya? Y todo eso tiene que ir muriendo conforme al poder del Espíritu Santo. El día que usted reconoce que es un pecador y que necesita ser curado, la sangre de Cristo hace efecto sobre su alma, sobre su vida y lo limpia de todo pecado y lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. El que murió para el mundo vive ahora para Cristo y su conciencia, el poder del Espíritu Santo sobre su conciencia, por el conocimiento de la palabra, le va a ayudar a rechazar toda oferta de pecado. Así que, hermanos, con eso quiero concluir. Espero que esta palabra les ayude a ustedes, así como me ha ayudado a mí y a mucha gente a tener conciencia. No deje que el diablo cauterice su conciencia. Una conciencia cauterizada se vuelve insensible, ya no siente nada por Dios, ya va a la perdición totalmente. Ese es el trabajo de Satanás, cauterizar su conciencia para que ya no sienta nada, para que usted ya no le crea a Dios, para que usted rechace a Dios. Pero en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, usted puede ser libre el día de hoy a través de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.